El exorcismo de mi hermana. Los acontecimientos narrados a continuación pueden o no ser reales, así que pido de tu discreción en todo momento. Estas fechas son sin duda completamente místicas, noches de las cuales se cuentan innumerables historias de terror que pueden erizar la piel de cualquiera que intente sentirse con el valor de experimentar el verdadero terror. Por tal motivo, hemos guardado durante todo el año las más aterradoras experiencias que han llegado a nuestro correo y también las más oscuras investigaciones que hemos hecho durante todos estos días, esperando llenar de pavor tus noches. Si en algún momento llegas a sentir que no estás solo donde sea que estés, probablemente así sea. Intentamos no pronunciar el nombre de los demonios que se encuentran contenidos dentro de esta impactante historia para protegerte, pero no puedo asegurarte de que eso sea suficiente como para impedir que seas visitado esta noche, o cuando menos lo esperes. Si tienes alguna condición médica que te impida continuar escuchándome, o si sientes que esta historia puede desencadenar cosas en tu vida, regresa en otra ocasión. Pero antes de irte necesito de tu ayuda. Déjame tu pulgar arriba, suscríbete y activa la campanita para todas las notificaciones. Eso me ayudaría mucho. Y si tienes amigos a los que les gustan las historias fuertes, comparte esta emisión con ellos. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? Hola, comunidad de Oscuro Secreto. La verdad es que no soy buena escritora, pero lo que sí sé es que los acontecimientos que vivió mi familia son completamente aterradores, dolorosos y tristes. Te mando este correo desde Estados Unidos. Muchas hermanas al momento de crecer conservan recuerdos agradables, divertidos, con experiencias que nunca quisieran olvidar. Ese no es nuestro caso. Mi hermana y yo no pudimos disfrutar nuestra infancia y nuestra adolescencia fue peor aún. La razón era que desde que mi hermana menor cumplió su primer año, un demonio se apegó a ella, negándose rotundamente a dejarla tranquila. Cuando ella tenía 3 y yo 8 años, comencé a darme cuenta de lo que nuestros padres nos ocultaban. Siempre había insistido en querer dormir con ella en la misma habitación, pero no nos dejaban. Elena dormía sola y siempre cerraban su cuarto con llave. Por otro lado, en la recámara de mis padres normalmente dejaban la puerta medio abierta, en caso de que mi hermana llorara, y así poder escucharla. Me di cuenta en ese entonces de que algo ocurría con ella, pero también me negaba a preguntar. Un día, espiando a mi padre mientras le daba las buenas noches a Elena, descubrí que dejaba la llave a un lado de la puerta de su habitación en la parte de afuera. Fue así como se me ocurrió que tendría que ir a ver a mi hermana dormir, para ver si encontraba la razón del por qué la encerraban con llave y por qué no nos dejaban dormir juntas. Así lo hice. A medianoche salí de mi habitación y agarré la llave que habían dejado al lado de la puerta de mis padres, y con toda la cautela del mundo, abrí el cuarto de Elena. Ahí estaba dormida. Su habitación estaba siempre ordenada, mucho más que la mía. Era obvio, pues ella solo tenía 3 años. Busqué y revisé hasta donde pude, pero no encontré nada raro en su habitación. No había algo que me diera alguna pista de por qué la encerraban ahí sola, sin compañía. Revisé hasta los gabinetes de la ropa y las cajas de sus juguetes, pero todo fue en vano. Lo único que me llamó la atención fue que no se despertó con todo el ruido que había hecho. Tenía el sueño muy pesado, y así como entré salí, sin ninguna respuesta. Cerré la puerta con llave y esta la dejé justo donde la había encontrado. Al día siguiente por la mañana, cuando bajé a desayunar, mi padre me preguntó por qué había abierto el cuarto de Elena sin su permiso. Me quedé fría del miedo.
No dejé ninguna pista que me delatara. Estaba segura de que había dejado todo en su lugar y que había cerrado bien la puerta, o eso creía. Papá me dijo que había encontrado la puerta de la habitación de Elena abierta y que la llave no la encontraba, por lo que tuvo que buscar la copia que tenía guardada. Traté de muchas formas hacerle entender que no había sido yo y que había dormido profundamente la noche anterior. Esa conversación se hizo un poco larga, ya que él me repetía una y otra vez que Elena no tenía estatura para abrir la puerta ella sola, ni mucho menos sabía dónde estaba la llave escondida. Mientras lo escuchaba pensaba en la noche. Estaba segura, completamente segura de haber cerrado la puerta con llave. Creí que me estaba poniendo a prueba para tratar de averiguar si yo me escabullía al cuarto de mi hermana, pero sin importar todo lo que él me dijera, nunca admití nada. Y al final solo me dijo que si estaba prohibido entrar a ese cuarto de noche, era por algo. Fue ahí cuando me lo dijo por primera vez. No sabía que estaba prohibido entrar al cuarto de Elena por las noches, así que no me contuve y le pregunté el por qué. Su respuesta fue que ella poco dormía, y eso podía enfermarla, así que estaba prohibido solo para no molestarla y despertarla mientras dormía. Inmediatamente me di cuenta de que era mentira. La noche anterior había hecho mucho ruido y Elena ni siquiera se movió. Lo había prohibido por otra razón que no me quería decir. Pero era solo una niña de 8 años, no una detective. Aunque yo tenía mis dudas, papá hizo que lo olvidara rápido. Y pasó mucho tiempo para que yo volviera a tener curiosidad sobre el cuarto de mi hermana. A medida que Elena crecía, iba encontrando en ella una mejor amiga. Y si ese sentimiento no creció mucho fue porque siempre nos apartaban. Mamá y papá no nos querían juntas por más de media hora. Siempre llorábamos porque queríamos jugar juntas todo el día después de la escuela, pero nos lo prohibían. Nos compraban siempre los mismos juguetes para no necesitar nada de la otra, pero la verdad era que nos necesitábamos mutuamente, sin importar lo material que nos daban, pues éramos hermanas. Cuando ella tenía 8 y yo 13, decidimos no hacer más caso a lo que nuestros padres decían, así que tomamos la llave de su cuarto para que papá tuviera que sacar una copia. Así Elena saldría de su cuarto todas las noches para venir al mío e irse a dormir al suyo antes de que nuestros padres se dieran cuenta. Y ahí comencé a sospechar que algo pasaba. Algo que a esa edad no podía explicar ni describir, y eso me haría guardar este oscuro secreto por mucho tiempo. Manteníamos la luz apagada cada que ella se escapaba para que mis padres no se dieran cuenta, y desde el primer día que hicimos eso, noté que mi hermana no tenía sombra esa misma noche. Le dije que nos acercáramos a la ventana donde la luz de la luna nos daba de frente. Mi sombra se pronunciaba mucho hacia la habitación, pero la de ella no, pues no tenía. Era como si no estuviese ahí. No me callé y se lo dije, y para ella fue normal. Me dijo que nuestro padre le había dicho que eso era normal, ya que ella era muy especial y por eso no tenía sombra. No lo creí. Sin importar qué tan especial pueda ser, ¿cómo es posible que con la luz no se refleje una sombra de alguien? Pasa con cada objeto material del mundo y con cada persona. ¿Por qué con ella no? Me sorprendió lo tranquila que estaba. Era completamente normal para ella, lo que me dio a entender que eso no había pasado esa noche por primera vez, sino desde hace mucho. Mis padres nunca me lo habían mencionado, y la verdad es que poco les gustaba que yo hablase de Elena. No entendía por qué. Ella era mi hermana y la persona que más se acercaba a entenderme. Por eso me molestaba que nos mantuvieran muy distantes, incluso en nuestra propia casa. No duramos mucho al pendiente del tema de su sombra. Jugamos unas 2 horas y después volvió a su habitación. Le dije que escondiera bien la llave para que mamá y papá no la encontraran, o íbamos a tener muchos problemas si es que se llegaban a enterar de que ella se escabullía cada noche a mi habitación.
El castigo sería muy severo. No quería pensar en la posibilidad de que pudiesen separarnos enviándonos a alguna de las dos con algún familiar, y por eso le insistía a Elena de lo bien que tenía que esconder esa llave. Varias semanas después, nuestros padres estaban recibiendo una visita en la casa. Era muy importante. Elena y yo sabíamos lo que eso significaba. Y era que nos iban a dejar jugar en el jardín. Sí, así es. Cuando tenían visitas, sí podíamos estar todo el tiempo que aquellos visitantes permanecieran en la casa. Estando ahí en el jardín, se me ocurrió preguntarle a Elena dónde escondía la llave. Fue entonces que me dijo que esconderla se le hacía algo difícil porque papá revisaba mucho los gabinetes, debajo de la cama y todo el cuarto. Así que me confesó que le daba la llave a un amigo y que él se la daba a ella cada noche que se escapaba a mi habitación. Elena tenía 8 años. ¿Qué amigo podía venir a nuestra casa a medianoche para darle esa llave? De ese modo seguí preguntándole cosas. Le cuestioné quién era ese amigo y ella me confesó que era uno que siempre se quedaba al lado de su cama mirándola hasta que se quedaba dormida. Elena hablaba como si lo admirara, pero lo que me llamó la atención esa vez fue que me dijo que ese amigo le decía que a cambio de guardar su llave, ella le daría algo a él. Algo muy importante y que ella no podía negarse cuando él se lo pidiera. Le pregunté el nombre de ese amigo, pero me dijo que no sabía cómo se llamaba, ya que su amigo siempre le decía que ese era un secreto que pronto le contaría. Pensé en decirle a mis padres, pero supuse que si ellos sabían sobre el tema de la sombra de Elena, entonces también debían conocer a esta persona, aunque ayudase a Elena a desobedecer sus órdenes. Sin embargo, el tema no iba a quedar ahí. Le pregunté cómo era ese amigo y qué edad tenía. Pensé que Elena me estaba jugando una broma de mal gusto cuando me dijo que su amigo tenía miles de años y que solo pocas veces aparecía en forma de niño o niña, para que ella no se sintiera sola. En ese mismo momento, me confesó que él había dejado de aparecer de forma infantil, y todo porque ya Elena jugaba en las noches conmigo. Le pregunté si ella jugaba con él antes de que se escapara por las noches, y me dijo que sí. Fue ahí donde descubrí que hace 5 años había sido ese amigo el que la mantenía informada de lo que pasaba en la casa. Ella me dijo que él le había dicho que yo había entrado a su cuarto para revisar sus cosas. Me sorprendió que si algo como eso pasara lo recordase. Elena tenía 3 años en ese entonces. Su memoria era increíble para recordar algo como eso tan perfectamente. No pudimos hablar más porque la visita se había ido y nuestros padres nos ordenaron entrar inmediatamente a la casa. Habíamos pasado mucho tiempo juntas, así que nos enviaron a nuestras habitaciones hasta esperar la hora de la cena para bajar a comer y subir de nuevo a dormir. Eran muy estrictos con nosotras, y aunque yo sabía que algo pasaba con Elena, no encontraba en eso una razón para mantenernos tan apartadas. Pero la verdad es que tampoco podía preguntar o me castigarían sin pensarlo. Elena y yo contábamos las horas para que medianoche llegase, volver a vernos y disfrutar de nuestra mejor parte del día, el final. Por primera vez desde que habíamos comenzado con eso, abrí la puerta de mi habitación para mirar la entrada del cuarto de Elena, esperando a que viniera. Estaba ansiosa y no podía dormir. Finalmente aquella puerta se abrió, pero lo curioso es que no vi la llave en la manija de la puerta. Y por si fuera poco, escuché a Elena decir gracias, justo antes de salir de su habitación. Ella me vio que la estaba esperando y se emocionó más. Cuando entramos, fui yo quien cerró mi habitación con llave y le pregunté a quién le había agradecido. Me confesó que su amigo había perdido la llave y que le había pedido permiso a ella para que fuese él quien la abriera cada que ella se lo pidiera, y accedió. Me dio curiosidad el cómo su amigo iba a quitarle el seguro a la puerta sin una llave, así que le dije que si estaba aquí en la casa, que lo llamara para que jugara con nosotras.
No me pareció que me había excedido. Hasta ese entonces no tenía un mal pensamiento sobre su amigo, ya que nos ayudaba a que nos viéramos a escondidas cada noche. Por fortuna Elena aceptó y dijo que iba a decirle a su amigo que entrara a mi habitación. Se me había olvidado quitarle el seguro a la puerta. Y me sorprendió que ésta se abrió antes de que Elena tocara la manija. Cuando ya estaba abierta totalmente, Elena volvió para sentarse conmigo en la cama y me confesó que su amigo había dicho que sí, y que estaba justo ahí con nosotras. Le dije que dejara de bromear y que esos juegos a mí no me gustaban. Y entonces lo vi. Algo que era invisible ante mis ojos se había sentado en mi cama, justo al lado de Elena. Su peso era evidente por la forma en que las sábanas se arrugaron. Algo estaba ahí con nosotras, pero solo Elena podía verlo. Ya me había dado cuenta de que algo estaba mal, de que eso no era normal. Su amigo, sea lo que fuere, no era humano. O al menos no podía hacerlo. Se me hizo difícil controlarme, sin mencionar el frío que hacía. Era como si en mi habitación estuviera nevando. Traté de controlarme y fue cuando le dije a Elena que lo mejor era que jugáramos solo las dos, ya que era un juego para niñas, y varones no eran permitidos. Fue entonces cuando vi a mi hermana hablándole a lo que sea que estaba ahí con nosotras, pidiéndole de favor que se fuera. Y entonces, el hueco que estaba en nuestra cama desapareció. El colchón había vuelto a la normalidad y segundos después la puerta de mi habitación se cerró. Convencí a Elena de que ella esa noche durmiera conmigo, que si nuestros padres se daban cuenta yo iba a responder por todo y a ella no le dirían nada si yo me echaba la culpa. Aceptó, no sin antes decirme que su amigo se iba a molestar mucho. Le dije que no importaba, que él no le iba a hacer nada, pero la verdad era que tenía mucho miedo de que esa cosa regresara. Yo no podía hacer nada contra eso si se le ocurría hacernos daño a mitad de la madrugada. Por fortuna, pasamos la noche bien, y fue nuestro padre quien nos despertó furioso por haber dormido las dos juntas. Antes de que me golpeara con el cinturón, le grité que había algo en el cuarto de Elena. Y fue cuando desistió de golpearme. Se sentó conmigo y me interrogó. Y fue cuando le conté lo que había pasado la noche anterior. Traté de ocultar que todo ese tiempo ella y yo nos estábamos viendo a escondidas en las noches para jugar, pero mi padre me presionó tanto que me obligó a confesarlo. Creí que me iba a sorprender con el cinturón, pero en vez de eso me abrazó llorando, diciéndome entre lágrimas que no sabían cómo lidiar con ese amigo de Elena. Ella estaba ahí escuchándonos y le insistió a papá que se calmara y que su amigo no quería hacerle ningún daño. Mamá entró y al ver la escena sacó a Elena de mi habitación. Papá se quedó conmigo y fue cuando me lo contó todo. Había algo que se adhirió a ella desde que cumplió su primer año, pero no sabían qué era ni cómo deshacerse de él. Me confesó que nos habían mantenido separadas solo para que eso que la atormentaba a ella no me atormentara a mí, y que querían mantenerme segura, ya que era lo único que podían hacer al no tener opciones de enviarme lejos con algún familiar. Desde ahí, las noches no volvieron a ser las mismas. Antes de cenar, le dije a Elena que ya no quería que fuese a mi habitación por las noches. Le inventé que estaba algo enferma y que no quería contagiarla, así que por su seguridad, lo mejor era que se mantuviera alejada de mí hasta que mejorase. Creí que lo iba a tomar bien porque eso me demostró, pero entonces llegó la noche. La puerta de mi habitación se abrió. El ruido me había despertado. Creí que Elena iba a entrar, pero no la vi por ninguna parte. Todo el pasillo del segundo piso estaba oscuro y no podía ver nada. Entonces escuché pasos que se acercaban a mí.
como si alguien pisara muy duro para que yo me diese cuenta, pero lo aterrador era que no podía ver nada. Deduje que era ese supuesto amigo de Elena, así que le grité que no tenía intenciones de jugar con él ni con nadie, y que se fuera de mi habitación. Tenía miedo, pero confiaba en que si era pacífico con Elena, también lo sería conmigo. Pero lamentablemente no fue así. Jaló la sábana de mi cama y la llevó fuera de la habitación. Luego hizo lo mismo con mis almohadas y con mis juguetes. Me recosté en la cabecera de mi cama. No tenía a dónde ir y entonces lo único que pude hacer fue gritar muy fuerte. Después de varios segundos, mi padre entró a la habitación corriendo y angustiado. Cuando me abrazó fuerte, todo mi cuerpo colapsó. El vidrio de mi tocador se quebró. Los juguetes fueron arrojados a montones contra nosotros, golpeando la espalda de mi padre, quien me protegía. La madera de la puerta se astillaba hasta que eran observables rastros de garras, como si algún animal feroz lo estuviese haciendo. La escena perturbadora se detuvo varios segundos después cuando mis lágrimas caían al suelo. La puerta había quedado inservible y en el pasillo solo podíamos observar a una persona, a Elena, quien entró llorando, diciendo que su amigo se había vuelto malo y que le estaba pidiendo algo que ella no le quería dar. Papá la abrazó y le preguntó qué le estaba pidiendo, y entre lágrimas Elena confesó que él quería su alma. Había quedado en evidencia que no estábamos tratando con cualquier cosa, y no era un fantasma. Mamá también se había despertado y todos nos quedamos en mi habitación hasta que amaneció. Papá no nos soltaba por ningún motivo, y fue ahí cuando comprendí que él sí nos amaba. Solo nos quería proteger de algo, a lo que él solo no se podía enfrentar. Mamá tenía amigos en la iglesia, así que a primera hora de esa mañana, ambos hicieron llamadas buscando ayuda, hasta que los contactaron con una pareja que se especializaba en expulsar demonios. Sus nombres eran Ed y Lorraine. Estas personas de la iglesia les dieron a mis padres otros números alternativos de otras personas que iban a venir a ayudarnos, ya que Ed y Lorraine estaban en otro caso y no podían lidiar con dos al mismo tiempo. Desafortunadamente la persona que iba a venir a ayudarnos estaba en Roma. Esos días esperando fueron horribles. Sin importar lo mucho que mi padre encerrara a Elena en su cuarto, la puerta siempre se abría. Y a pesar de que hubo un momento en que la desesperación de mi padre hizo que clavara la puerta, fue en vano, pues al llegar las 3 de la madrugada y mientras escuchábamos una risa espantosa, los clavos comenzaban a desclavarse por sí solos. Mientras esperábamos la llegada de nuestra ayuda, yo dormía con mis padres y a Elena le daban la comida en su cuarto. Papá abría la puerta y le dejaba el plato de comida, mientras la observaba de pie sobre la cama, mirándolo con unos ojos que ya no le pertenecían a su pequeña Elena. Todas esas noches fueron peores. Al dormir, papá tenía que poner tablas y clavos en la puerta para luego quitarlos por la mañana, ya que la puerta se abría de golpe, o se hacían huecos en ella como si alguien la golpeara muy duro hacia afuera. Casi no podíamos dormir. Nuestros momentos de tranquilidad solo duraban minutos para luego ser atormentados nuevamente. Finalmente llegó la ayuda de Roma 3 semanas después. Se trataba de un sacerdote, no recuerdo muy bien su nombre, pero nos dijo que Ed y Lorraine habían hablado con ellos, por lo que sabía que este caso era muy serio y que estaba dispuesto a ayudarnos a deshacernos de lo que él llamaba un demonio.
Cuando llegó a nuestra casa, fue como si lo que estaba con o dentro de Elena se hubiera molestado. Estando los 4 en la sala, podíamos escuchar ruidos extraños provenientes desde el cuarto de mi hermana, desde cosas siendo estrelladas con la pared hasta gritos de Elena pidiendo ayuda. Era difícil no subir, pero el sacerdote nos decía que lo mejor era que él lo hiciera primero, para ver con qué o quién estaba lidiando. Lo hizo y esperamos a que bajara. Dedujimos que quería entrar al cuarto de Elena, pero no podíamos escuchar nada más. La casa había quedado en completo silencio cuando el sacerdote subió por las escaleras. Varios minutos después bajó y nos hizo una serie de preguntas referentes a Elena y su pasado. Mis padres le dijeron que no sabía cómo eso se había adherido a ella y que trataron de buscar ayuda, pero fue muy difícil. Ahí entendí que esta no era la primera vez que ellos buscaban ayuda. Supongo que contactar con Ned y Lorraine fue un golpe de suerte para que alguien viniera desde Roma para ayudarnos. El sacerdote dijo que al observar el estado de mi hermana, lo mejor que podía hacer era un exorcismo, así que mandaría la solicitud al Vaticano para que ésta fuese aprobada, ya que por su cuenta no podía actuar. Vi cómo mis padres le rogaban para que hiciera algo pronto, y que ya no podíamos aguantar una noche más con eso torturando a Elena. El sacerdote comprendió y dijo que haría una llamada a sus superiores para que la demora no fuese mucha, pero que por lo menos debíamos esperar hasta el día siguiente. Antes de irse, nos bendijo a nosotros y a la casa con agua bendita y aceite ungido, marcando cruces en las paredes y las puertas de la casa. Tardó más en la puerta de la habitación de Elena, diciendo que eso le impediría al demonio salir del cuarto por un periodo, pero que el tiempo que eso iba a durar dependía de qué tan fuerte era ese demonio, y confesó que por el estado en que Elena estaba, parecía uno muy poderoso. Nosotros ni siquiera podíamos imaginarnos cómo estaba mi hermana. No la veíamos desde que contactamos con Ed y Lorraine, y esa noche tampoco la veríamos. Cuando la noche llegó, recordamos que el sacerdote nos prohibió abrir la puerta del cuarto de Elena, ni siquiera para darle comida. Dijo que si ella estaba débil, el demonio también lo estaría, y eso ayudaría en dado caso de que el exorcismo fuese aprobado por el Vaticano al día siguiente. Cuando nos fuimos a dormir, de nuevo estábamos todos en un solo cuarto. Papá no dudó en poner las tablas y los clavos de nuevo por precaución. Esa vez no escuchamos ruidos golpeando la puerta, ni arañazos en esta, sino algo peor, muchísimo peor. Era la voz de Elena detrás de la puerta llorando y suplicando que la dejásemos pasar y que el demonio le estaba haciendo mucho daño. Le decía a papá que por favor no dejara a su pequeña sola, que lo necesitaba y que le dolían mucho sus heridas. Solo mamá podía contener a mi padre, ya que éste quería ir a abrir la puerta para ayudar a Elena, pero con lo que el sacerdote nos había dicho, era muy probable que esa que estaba del otro lado de la puerta no fuese mi hermana, sino ese mal que estaba adherido a ella. Papá lloraba desesperadamente, golpeando la almohada de la cama mientras los gritos de Elena aumentaban cada vez más. Yo me tapaba los oídos, pero era imposible no escuchar, y luego fue lo peor. Escuchamos a Elena gritar de dolor y la puerta se astillaba, como si estuviesen golpeándola con el cuerpo de mi querida compañera. Era difícil de imaginar que se trataba de un engaño, y los tres comenzamos a cuestionar las palabras del sacerdote. En medio de los gritos de Elena, ya no pudimos contener a papá, y quitó las tablas para poder abrir las puertas y encontrarse con que del otro lado no estaba Elena. Lo que había hecho el sacerdote no había durado mucho. Cuando papá quiso cerrar la puerta de la habitación en la que estábamos, ya era demasiado tarde. Algo que no podíamos ver lo arrastró hasta meterlo en la habitación de Elena, y fue entonces cuando la puerta se azotó para cerrarse. Gritamos muchas veces a mi padre, pero no lo escuchábamos ni siquiera gritar.
Mamá y yo nos encerramos y como pudimos volvimos a poner las tablas y los clavos. Al día siguiente, cuando el sol salió, estaban tocando nuestra puerta. Era el sacerdote que había venido desde Roma. Mamá le mandó mensajes toda la noche ya que las llamadas no le respondía. Nos dijo que recién había visto dichos mensajes y preguntó por papá. No supimos responderle, así que él mismo fue hasta la habitación de Elena y la abrió. Nosotros lo acompañamos y al abrir la puerta vimos a Elena sentada en su cama, con ojeras que parecían hechas por tinta, líquido rojo en su boca y extremadamente delgada. Papá estaba frente al armario tirado sin respirar. Había partido esa misma madrugada. Solo se podían escuchar los gritos míos y los de mi madre al ver que papá había perdido la vida y que si le hubiéramos impedido abrir la puerta, eso no habría sucedido. El sacerdote sacó el cuerpo de papá y nos dijo que antes de llamar a la policía, él debía hacer el exorcismo, no sin antes llamar a gente de la iglesia para que se llevaran lo que quedaba de papá. Es aquí donde puedo afirmar que las altas esferas de la religión católica tienen convenios con el gobierno para que todos estos casos pasen desapercibidos y las personas tomen a la ligera los casos de posesiones. Cuando ellos llegaron, 2 se quedaron en la casa para asistir al sacerdote en el exorcismo que le iban a realizar a mi hermana. Mamá y yo solo rezábamos para que todo saliera bien y que Elena pudiera salvarse. Antes de iniciar, el sacerdote nos preguntó la hora a la que había sucedido lo que le pasó a papá, y mamá respondió que a las 3 de la madrugada. Después le dije al sacerdote que a esa hora Elena siempre salía de su cuarto para venir al mío a jugar. El sacerdote lo habló con los que estaban ahí para asistirlo, y decidió que el exorcismo se iba a realizar a esa misma hora, ya que el demonio se vería tentado a aparecer, y era ahí cuando iban a aprovechar para enviarlo de vuelta al infierno. Por suerte para nosotras, ni el sacerdote ni sus ayudantes se fueron de la casa. No queríamos quedarnos solas de tanto miedo que sentíamos, y ellos lo sabían. Así que ahí esperamos hasta que la hora de hacer el exorcismo llegó. Cuando ya era medianoche, el sacerdote y sus compañeros estaban preparados para hacer todo lo posible para salvar el alma de mi hermana y que ese horrible episodio de nuestras vidas terminase. Nos dijeron que podíamos estar presentes solo si usábamos unos crucifijos que el sacerdote nos entregó. Eso impediría que el demonio o los demonios que habitaban en el cuerpo de mi hermana se adherieran a alguna de nosotras. Cuando entramos a la habitación de Elena, de nuevo estaba sentada en la cama, pero mirándonos. Ya nos estaba esperando. Eso era obvio. Las luces del cuarto funcionaban perfectamente, pero de igual forma, los ayudantes del sacerdote habían entrado con velas encendidas en caso de que fallara la luz. El que iba al frente era el sacerdote, teniendo en su mano un crucifijo muy grueso y plateado, untado con agua bendita. Comenzó a recitar rezos y oraciones que hacían que mi hermana se retorciera ahí en la cama. A medida que el sacerdote le hablaba, ella gritaba más y más, pidiéndonos ayuda a mi madre y a mí. Los ayudantes nos decían que no hiciéramos caso, que esa no era mi hermana, sino el demonio tratando de engañarnos para así ayudarle. Fue difícil contenernos. La estábamos viendo en ese preciso momento. Para nosotras esa era Elena la que gritaba, pero en el fondo sabíamos que no debíamos intervenir y que ellos estaban ahí para ayudarnos. Creíamos que el padre tenía todo bajo control.
pero la cosa se complicó cuando Elena se acostó en la cama y comenzó a levitar. Casi no parecía que respirara y el padre no se detenía. Seguía rezando hasta que comenzó a hablar en un idioma que era desconocido para mi madre y para mí. Después se subió a la cama mientras sus ayudantes rezaban al mismo tiempo que él. Sabíamos que esas personas estaban capacitadas para eso, pero lo que hacían no parecía servir de nada. Elena no mostraba señales de mejora ni el demonio de irse. Varios minutos pasaron así, y entonces Elena se desplomó en la cama. Pensamos que todo había concluido, pero no fue así. Elena abrió los ojos, se puso de pie y comenzó a hablarle al sacerdote en una lengua también desconocida para nosotras, y parecía que para los demás también. Esa voz no era de Elena, era como si varias personas con una voz muy gruesa hablaran al mismo tiempo, pero todo provenía de su boca. Observamos al sacerdote bajarse de la cama y decir que el demonio era demasiado fuerte y que sin importar lo que hiciera, no podría sacar el demonio de Elena y que contactaría a Ed y Lorraine para que vinieran lo más pronto posible. Desafortunadamente eso no sucedió. Antes de que saliéramos del cuarto, se escuchó un grito ahogado por parte de Elena. Esta vez sí era su voz. Todo en su cuerpo había cambiado. Los moretones que tenía en sus brazos y piernas desaparecieron, pero nada más. Las ojeras se quedaron y todavía estaba muy delgada. El sacerdote se acercó a ella y segundos después la cargó. En sus manos tenía el cuerpo sin vida de mi hermana. El exorcismo no solo había fracasado, sino que el demonio se enfureció y antes de irse, se cobró con la existencia de mi hermana. Mamá estalló de ira contra el sacerdote y sus ayudantes, pero la verdad es que ella y papá nunca debieron dejar de buscar ayuda. Después el mismo sacerdote nos explicó que ese demonio se había apegado mucho a Elena y que si él no se cobraba con su vida, el exorcismo lo haría. El único consuelo que nos pudieron dar fue que hicieron varias sesiones de rezos y bendiciones al cadáver de Elena, ya que el sacerdote decía que el demonio se había cobrado su vida, pero no se llevó su alma. Y con eso, contamos con la esperanza de que al menos el alma de mi hermana y la de mi padre hayan podido entrar al cielo. Perdimos a los dos y mi mamá no volvió a ser la misma. Se me hacía difícil comunicarme con ella después de lo que pasó. Vendimos la casa y nos mudamos a otra ciudad. Nunca volvimos a experimentar nada paranormal. Por la radio y los periódicos nos enteramos de que los tales Ed y Lorraine se habían vuelto muy famosos y que eran los mejores del mundo combatiendo demonios. Ojalá ellos nos hubieran dado la oportunidad de venir y combatir a lo que estaba perturbándonos.
Tal vez con su ayuda, mi hermana y mi padre estarían vivos, pero al parecer en aquel momento no éramos las únicas personas que lo necesitábamos. Sinceramente, nos costó mucho seguir con nuestras vidas. Durante todos esos escalofriantes días, siempre existió en nuestra mente la posibilidad de que sí se podían haber salvado, pero las cosas no surgieron a nuestro favor. No ha existido día dentro de mis 65 años que no recuerde a Elena. Sin duda fue la experiencia más aterradora que viví, y sé perfectamente que no soy la única. Hay miles de casos que no conocemos, sin embargo, siguen sucediendo en la actualidad. Muchas gracias por leerme. Historia escrita para Oscuro Secreto por Johnny.